Hola, buenos días a todos. Queremos agradecer el haberse unido y acompañarnos a esta sesión, una sesión más de debate enfocados al tema de analítica con Tableau. El día de hoy el tema va a ser analítica avanzada con Tableau. Me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Mauro Morales. Estoy a cargo de la línea comercial de Tableau en la organización de Devam. Quien nos va a ayudar hoy a presentar este contenido es Stevie Soler, nuestro arquitecto de soluciones, a quien cedo la palabra y lo presento con ustedes para que, esté con nosotros en la siguiente hora. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por unirse a esta sesión. Voy a compartirles rápidamente mi escritorio para poder empezar con la sesión. Ok, como habrán visto en sesiones anteriores y de hecho si están familiarizados con Tableau, es una herramienta muy intuitiva que no necesitamos ser expertos en muchas cosas para poder hacer ciertos elementos, desde construir algunas gráficas, sacar algunos mapas, algunas tendencias. Es sumamente muy Hola, buenos rápido a días, ¿me través de escuchan? Tableau, sin necesidad de tener experiencia, incluso en programación, ¿no? Cualquier área de negocio rápidamente puede hacer uso de la herramienta para poder hacer análisis guiados a través de los diferentes elementos que ya trae Tableau, ¿no? Como son acciones, como son interacción dentro de un dashboard de una gráfica con otra, interacción directamente con mapas, armar agrupaciones y todo eso. Pero en esta sesión lo que vamos a hacer es, vamos a ir un poco más allá de la analítica que nos da Tableau a través de un par de clics, ¿no? Vamos a utilizar algunos elementos, a interpretar los elementos que nos da Tableau, ¿no? Que muchas veces tenemos la pestaña de análisis, lo podemos realizar ahí, pero muchas veces nos quedamos con la idea de que ese es el mejor elemento que nos da Tableau, pero también podemos ahí personalizar o mover ciertos parámetros para, en este caso, tener un mejor análisis o, como lo vamos a ver en algunos pronósticos, algunas tendencias, ver qué es lo que afecta a esto para que sea más precisa la información que nos está dando Tableau. Voy a trabajar con la base de datos de ejemplo que nos da Tableau, que es la de Supertienda. ¿Sí? La voy a abrir aquí. Y lo primero que quiero que veamos es, hay un elemento que nos da Tableau que es el tracking change, ¿sí? Que no es más que ver la variación que hay de un valor a otro dentro de un periodo de tiempo. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer aquí es, voy a trabajar con la supertienda, voy a traerme la parte de las fechas de los pedidos. Sí, vamos a estar trabajando mucho con series de tiempo, entonces es muy importante que la información que se vaya a analizar pues bueno, tenga un campo sobre el cual podamos ver cómo se ha estado comportando dentro de, a lo largo de la historia que queremos estar analizando. ¿Sí? En este caso voy a decir que lo quiero por día, ¿sí? Y quiero ver la parte de las ganancias o las ventas que he tenido al total, ¿no? Sí, en este caso aquí yo estoy viendo cómo se está reflejando rápidamente, puedo ver alguna tendencia. Aquí llegamos a una observación, como dirían clásicamente, a ojo de buen cubero, pues estoy viendo que en el último periodo de ventas, que es en este caso de noviembre de la parte del 2019, pues he tenido mejores ventas en comparación a años anteriores. Pero bueno, muchas veces con una simple visualización o una interpretación de este estilo, no quiere decir que tengamos la razón, ¿no? Lo tenemos que respaldar o lo tenemos que eh, asegurar estas aseveraciones que estamos haciendo con datos, ¿sí? En este caso voy a bajarlo un poquito al mes para que se note un poquito más claro, ¿sí? Aquí lo vemos y estamos viendo que está más claro, ¿no? Pero necesitamos un análisis que nos diga exactamente este comportamiento y que respalde esta aseveración que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer la parte del tracking change, que son las diferencias o el tracking de diferencias que se está haciendo. Para eso Tableau nos permite utilizar un elemento de la parte de análisis de cálculos de tablas rápido, que es la diferencia dentro de un periodo, ¿sí? Para hacer un análisis de este tipo, lo podemos hacer rápidamente. Lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con ejes dobles, ¿sí?
lo que voy a hacer aquí es, tengo la parte de las ventas totales que tengo, simplemente las voy a duplicar dándole clic, manteniendo oprimida la tecla control y seleccionando el elemento que quiero, lo arrastro hacia la derecha y con eso en automático ya tengo dos ejes dentro de mi misma visualización. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer el contraste entre un elemento y el otro. Arriba voy a dejar como tal las ventas tal cual como se está mostrando, pero abajo voy a hacer esta parte del tracking change, esta parte de las diferencias. ¿Cómo hacemos eso? Es simplemente en la parte de, en la copia que hicimos de la medida, le vamos a dar clic y vamos a irnos hasta la parte que dice el cálculo de tabla rápido. Ahí en esta parte del cálculo de tabla rápido, como su nombre nos dice, nos va a dar una serie de operaciones muy comunes que podemos hacer con nuestra información para estar evitándonos crear campos calculados, crear fórmulas y rápidamente poder acceder a este tipo de análisis. En este caso lo que voy a hacer es seleccionar el apartado que dice diferencia del porcentaje. Y con eso en automático ya me está mostrando lo que es las diferentes variaciones que puedo tener en el tiempo dentro, utilizando la misma información. Entonces aquí con este tipo de análisis ya puedo ver cuáles son las diferentes variaciones que estoy teniendo con respecto de un periodo a otro. ¿Sí? Aquí también es importante hacer notar que si tenemos unos análisis un poquito más complejos, también nosotros podemos definir aquí cómo queremos que sea este tipo de análisis. Aquí, como lo estamos haciendo solamente sobre una dimensión, que en este caso es la fecha, no tiene caso meternos a las opciones o modificar las opciones que nos da el propio Tableau, pero nosotros podemos modificar todos estos elementos, ¿sí? Si tuviéramos alguna otra serie de dimensiones, aquí nosotros podríamos especificarle sobre cuál queremos que se trabaje. En este caso, a lo largo de la tabla, quiere decir a lo largo de toda la visualización, o a nivel de celda o a la fecha del pedido, que en estos casos los tres sería de la misma manera. Si en el análisis o en nuestros análisis que queramos hacer incluyen algunas otras variables como puede ser la región, como puede ser un tipo de producto, como puede ser una determinada oficina, un área, un determinado gerente, un determinado asesor de ventas, dependiendo cómo se esté clasificando la información dentro de sus propias organizaciones, aquí es donde nosotros le podemos indicar el tipo o el nivel de detalle que queremos o cómo queremos que haga ese cálculo de esta parte de las diferencias dentro de esta información, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es, podemos complementar este tipo de análisis o este tipo de visualizaciones, simplemente agregándole, jugando con lo que es la parte de las tarjetas de marcas, en este caso jugando con la parte de la tarjeta de colores. Voy a traer de nuevo lo que es la parte del total. Sí, pero aquí lo voy a decir, voy a aplicar la misma función. ¿Para qué? Porque no quiero en base al total, porque si no, obviamente ahí me está diciendo que mientras más oscuro sea, quiere decir que mejores ganancias tengo, ¿no? Pero lo que quiero yo es la diferencia en comparación a un periodo anterior. Aquí simplemente utilizamos la misma función y en automático aquí podemos ver rápidamente que los colores más oscuros es las diferencias o los picos donde yo he tenido mayores ganancias, y cuando se muestran un color rojizo, un color anaranjado, quiere decir que estos es donde he tenido o los ingresos no han sido los óptimos en comparación a periodos anteriores. Así es como podemos hacer un simple análisis de ver si estas tendencias que según nosotros estamos mostrando simplemente viendo la primera parte de la gráfica son correctas o no. ¿Sí? Este es uno de los primeros elementos que nos da Tableau para poder hacer estos ciertos análisis. De hecho, en webinars anteriores e incluso en las propias publicaciones que hace Tableau del material de ayuda que está en línea, siempre nos dice mucho que nos apoyemos mucho de la parte del análisis visual, que a veces es muy importante utilizar estos elementos. A veces es más fácil de entender o más fácil de comprender, incluso que nosotros pongamos mucho texto dentro de una visualización o lo estemos hablando. La mejor forma de poder interpretar esto es apoyándonos mucho de la parte de visuales y sobre todo de las tarjetas de marcas. En este caso estamos utilizando lo que son los colores para poder determinar en un momento dado cómo se está teniendo el comportamiento, en este caso, de las ventas dentro de una empresa. ¿Sí? Ese es el primer elemento con el que vamos a empezar. Es muy sencillo, pero
complementándolo dentro de un dashboard con otra serie de información, es muy poderoso para los análisis que nosotros queramos hacer. Otro de los puntos importantes también que hay que tomar en cuenta es, hay un elemento que se llama en Tableau y también en la parte de cálculo de tendencias y analítica, que se llama promedios móviles. ¿Sí? El promedio móvil es simplemente, es como sacamos un promedio normal, sumamos los diferentes valores que tengamos dentro de un periodo de tiempo y lo dividimos entre el número de valores que se presentan. Voy a mostrarles una tabla para ejemplificar la parte de los promedios móviles. Sí, aquí tenemos un listado donde estoy mostrando la información, la cantidad de ventas dentro de un periodo de tiempo, en este caso desde el 3 de octubre al 28 de octubre, ¿sí? En la segunda columna estoy teniendo las diferentes ventas que tuve a lo largo del día y después tengo dos columnas en donde estoy calculando lo que es el promedio móvil. En el promedio móvil, a comparación de un promedio normal, como su nombre lo dice, nosotros podemos interactuar con un determinado valor, en este caso el valor sobre el cual nos estamos posicionando o el último valor. ¿Para qué? Para determinar esta parte del promedio móvil. Sí, el promedio móvil, en la primera columna estoy trabajando con lo que es promedio móvil, incluyendo el día actual. Eso quiere decir que para sacar el promedio tal vez quiero el promedio de los últimos 10 días, ¿sí? Lo que va a hacer va a tomar a partir del día de hoy, ¿sí? Supongamos que es el 16 de abril, hasta 10 valores hacia el día de atrás. Y con eso me va a sacar lo que es en un determinado momento, lo que es el promedio hasta esa fecha. Con el promedio móvil, excluyendo el día actual, lo que quiere decir es se va a posicionar un día después. ¿Para qué? Para excluir el valor actual y va a tomar de ahí 10 valores hacia atrás para poder obtener esta información. Como podemos ver aquí, el promedio móvil al final de cuentas me va a dar el mismo valor, ¿sí? Simplemente lo que va a hacer va a recorrer el resultado o el resultado se va a tener un día después o un periodo después, ¿sí? Dependiendo el parámetro con el cual estemos trabajando. Si lo queremos incluyendo el valor actual o excluyendo el día actual. ¿Por qué explico este elemento? Bueno, para la parte de los pronósticos que utiliza Tableau y muchos elementos de estadística y sobre todo en econometría, se utiliza o esta parte del promedio móvil es la base para poder hacer determinadas proyecciones. Por eso es que lo menciono un poco aquí. ¿Cómo es que Tableau trabaja o cómo es que Tableau me permite hacer o puedo yo hacer esta serie de cálculos directamente en lo que es el promedio móvil? Bueno, lo vamos a ver. Voy a minimizar esto. Voy a abrir una nueva visualización. Igual tengo la misma base de datos. Quiero estar haciendo un análisis de las ventas que he tenido a lo largo del periodo. En este caso me voy a ir por a la semana. ¿Sí? Aquí estoy viendo el comportamiento por semana de las ventas, ¿sí? Pero lo que quiero ver es el promedio de estas ventas. Bueno, aquí me está diciendo cuál es el acumulado o cuál es el total, pero yo quiero ver cuál es el promedio en comparación por este determinado periodo de tiempo para poder hacer un análisis de si voy bien o voy mal. Puede que en algún momento dado tenga algún pico, en este caso, por ejemplo, el 17 de noviembre puede haber tenido un pico muy alto, pero en general el comportamiento con los demás días puede haber sido muy bajo y simplemente con esa fecha me recuperé. O incluso teniendo muy buenas ventas en esa fecha, en esa semana, puede que en comparación a otros periodos o a otros años haya sido muy pobre. Pero ¿cómo me ayuda Tableau o cómo puedo determinar yo si este análisis es correcto o no? Esto lo vamos a hacer a través de lo que se llama el promedio móvil. ¿Cómo podemos en Tableau sacar el promedio móvil? Es muy similar a como hicimos el tracking change o la diferencia de porcentajes. Igual vamos a tener que trabajar con la misma medida en un eje doble, ¿sí? Voy a duplicar lo que es el total. Y sobre la segunda copia, igual lo que voy a hacer es la voy a seleccionar, me voy a ir a la parte del cálculo de tablas rápido. Y aquí, como pueden ver, tengo ya directamente lo que es este cálculo. No es que yo tenga que crear como tal la fórmula, ¿sí? El campo calculado dentro de mi visualización para poder sacar este tipo de
de evaluaciones. Ya eso lo puedo sacar yo directamente con Tableau y ya me da un acceso rápido para poder trabajar exactamente con esta información. En este caso yo le voy a dar clic al promedio móvil, ¿sí? Y con esto ya me va a estar mostrando lo que es la información directamente de los promedios móviles en comparación a los distintos periodos de tiempo. Pero bueno, aquí, como les mencionaba en el ejercicio, ahí yo le estoy, el promedio móvil en el ejercicio, en la tabla de Excel que les mostré, ahí estoy trabajando con un promedio móvil de los últimos 10 periodos o de los últimos 10 datos o los 10 datos más recientes. Aquí, ¿cómo le digo yo a Tableau esa parte? ¿Cómo le digo que me haga el cálculo por ejemplo, si estoy trabajando con el año de las últimas 52 semanas o de los últimos 12 meses o de los últimos 30 días, dependiendo el periodo del cual quiera hacer el análisis? Para eso es igual, vamos a seleccionar lo que es la columna, el segundo valor que copiamos, y nos vamos a ir aquí a lo que es el editar el cálculo de tabla. En ese caso nos va a mostrar Tableau lo que es este cuadro de diálogo, y aquí en esta parte, en la segunda opción que dice el promedio, aquí es donde nosotros le vamos a estar indicando si queremos cuántos valores anteriores o cuántos periodos anteriores son los que queremos evaluar. Por default me está dando 2, pero aquí yo le puedo decir que quiero los anteriores 52 valores, y como inmediatamente está tomando este periodo de tiempo y me va a mostrar cómo se ha estado comportando ese periodo. O pudiera decirle que quiero los últimos 12 periodos, y en base a eso es como se va a estar moviendo lo que es mi evaluación o mi promedio móvil, ¿sí? Aquí yo también tengo un elemento que dice el valor actual. Si recuerdan, en el promedio móvil podemos hacerlo de dos maneras, incluyendo el valor actual o el último valor donde nos estamos posicionando o donde vamos a empezar a hacer el cálculo, o excluirlo. ¿Para qué? Para tomar un poquito más de un periodo extra. ¿Para qué? Esto depende mucho del tipo de información que queramos y la cantidad de información que se tenga. Toda esta serie de cálculos que vamos a estar viendo, incluso los pronósticos que vamos a estar realizando, mientras más información se tenga y mayor repeticiones veamos dentro de ese comportamiento, más preciso va a ser el cálculo que se esté realizando, ¿sí? Es por eso es muy importante que tenemos esta información. Si tenemos amplia gama de información y ya tenemos prevista o ya tenemos visualizado exactamente las temporalidades que se están manejando, pues podemos excluir el valor actual. ¿Para qué? Para que sea un poquito más precisa el cálculo de esta información. Pero si solamente contamos un poco de valores y no estamos muy seguros de la precisión de esos valores que nos están alimentando el modelo, en este caso la proyección de las ventas, pues sí hay que utilizar lo que es la parte del valor actual. ¿Para qué? Para que se suavice un poco lo que son los márgenes de error al momento de estar haciendo el cálculo que estamos realizando aquí, ¿sí? Entonces, a través de estas opciones es como podemos hacer la parte de las visualizaciones, del análisis que podamos tener con la información, ¿sí? Y obviamente, mientras mayores periodos de tiempo tengamos, mucho más preciso va a ser, ¿sí? Este tipo de análisis, ¿sí? Se les llama análisis homogéneos, ¿sí? Análisis homogéneos exponenciales, con lo cual lo que va a tratar de hacer estos modelos es buscar una serie de patrones, ver cuál es la repetición de esa serie de patrones, su temporalidad, y a partir de eso ya sea que sume los elementos o los multiplique dependiendo qué detecte el modelo que está utilizando Tableau. Aquí en este caso, por la propia información nos está indicando que hay ciertas temporalidades, aquí se están mostrando, y con cada temporalidad hay un determinado proyección de crecimiento. Rápidamente lo podemos ver con esta parte del promedio móvil. El promedio móvil nos va a ayudar a detectar visualmente esa serie de elementos para determinar rápidamente si vamos bien o no con la estrategia que estemos estableciendo para este tipo de información. En este caso, si la estrategia de ventas
está funcionando o no, dependiendo a cómo se está comportando las ventas y el crecimiento o decrecimiento, puede ser cualquiera de los dos casos, de cómo se está comportando la información, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta funcionalidad del promedio móvil. Les recomiendo que lo utilicen con su información. Aquí estamos utilizando lo que es la información de ejemplo que nos da Tableau y lo podemos ver específicamente, pero si ustedes en sus empresas tienen información un poco más compleja, si meten esta serie de modelos, tal vez les ayude mucho a hacer un análisis más completo de ciertos comportamientos o de cierta toma de decisiones o de ciertas estrategias que quieran llevar, ¿no? Hay muchas veces que intervienen muchos factores a veces subjetivos, para poder hacer una toma de decisiones o establecer si vamos correctamente o no por alguna estrategia, pero qué mejor que los números hablen por sí solos y nos digan si se está comportando o no de manera correcta toda esta información. Ojo, esta información es en base a la historia o a los datos que se tengan almacenados o que se tenga de histórico. Obviamente aquí pueden intervenir diferentes factores, por ejemplo, como estamos ahorita en la situación actual, este modelo no considera si va a haber cierres por determinado número de días de comercios o confinamientos y todo eso, ¿sí? Este simplemente estamos trabajando con la historia y con eso vamos a determinar si cuál es la proyección que vamos a tener o el comportamiento que podamos tener a lo largo del tiempo. Ya para modelos un poquito más complejos, vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede intervenir. Pero es muy importante hacer notar esta parte de que aquí solamente estamos trabajando con lo que ya pasó para definir qué es lo que puede pasar, ¿sí? No, el modelo no está considerando, o estos modelos no están considerando algunas atemporalidades o algunas otras variables que pudieran hacer, ¿sí? Otro de los elementos importantes que nos da Tableau, no sé si ustedes como usuarios de Tableau ya lo utilicen normalmente o hayan tenido la curiosidad de poderlo proyectar, es la parte de forecast o pronósticos, ¿sí? Que no es más que Tableau nos haga una predicción de cómo se va a comportar determinada medida o determinado valor en base a una serie de tiempo. ¿Cómo es que podemos hacer un pronóstico rápido en Tableau? Igual, todo vamos a partir de la misma visualización que es la fecha. Sí, en este caso vamos a hacerlo por mes para que se pueda ver un poco más claro la parte de las ventas, ¿sí? Y simplemente lo que hago es, me voy a la pestaña de análisis, tengo el apartado de pronóstico, lo selecciono y ya me está dando un pronóstico, ¿sí? Pero también aquí es, bueno, ¿cómo es que determina Tableau esta parte de los pronósticos o esta predicción? Bueno, hay un apartado dentro de los mismos, dentro de las mismas visualizaciones que nos ayuda a entender un poco cómo funciona esta proyección, este pronóstico, esta predicción, y también cómo nosotros podemos ajustar ciertos elementos para que sea un poco más precisa esta predicción. Ojo, hay que tomar en cuenta también que no es porque la información esté aquí dice que se va a cumplir, sino simplemente es como los anteriores elementos, es en base a la historia, es como voy a determinar o determina Tableau el posible comportamiento si todo sigue el caso ideal, ¿sí? Todos estamos hablando de un caso ideal. Para poder entender en este caso el pronóstico, cómo está armado, qué tan confiable puede ser el pronóstico, simplemente nos colocamos o damos clic en cualquier espacio dentro de la visualización, en este caso de la vista, nos va a aparecer un menú y vamos a encontrar una parte de pronóstico, ¿sí? Aquí en la parte del pronóstico vamos a tener una opción que dice describir pronóstico. Cuando ustedes le dan clic ahí a esta parte de describir el pronóstico, lo que va a hacer lo que va a hacer Tableau es, va a mostrar los diferentes elementos que utilizó, va a explicar cómo armó el modelo y también nos va a decir la calidad del modelo y qué elementos están contribuyendo más allá, ¿sí? Por principio de cuentas, siempre hay que tomar en cuenta o siempre hay que tener presente que este análisis es en base a un modelo, como les mencioné anteriormente, que es homogéneo exponencial, que lo que quiere decir es va a buscar patrones y en base a esos patrones va a determinar
una tasa de crecimiento o de decrecimiento, cualquiera de las dos opciones, y en base a eso va a ser el pronóstico. Por principio de cuentas me está diciendo aquí que la temporalidad va a ser por mes, ¿sí? Entonces me va a calcular n meses hacia adelante va a ser la predicción o cuál va a ser el pronóstico, ¿sí? No es de que si yo le doy el año, me va a determinar el número de días que voy a tener. Tengo, no sé, 10 años de historia y quiero determinar las ventas, en este caso, de los próximos 3 días, ¿sí? Por cómo trabaja el pronóstico, eso nos puede dar un dato un tanto erróneo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diferentes medidas, con diferentes jerarquías. Entonces, eso puede causar un problema en el modelo. Entonces, siempre es importante resaltar que si lo que queremos es un análisis por años, tenemos que poner dentro de la visualización años. Si lo queremos por días, lo tenemos que poner así. Si lo queremos por semanas, por horas, dependiendo el tipo de información, lo tenemos que trabajar todo de manera homogénea en la serie de medidas, ¿sí? Aquí me está diciendo la medida, que en este caso es la suma del total de las ventas. Pudiera haber puesto un promedio, pudiera haber puesto máximos y mínimos. Podemos trabajar con cualquier operación sobre las medidas, ¿no? En este caso estamos viendo cuál es la proyección de ventas total, pero tal vez quisiera ver, no sé si estamos trabajando con el precio de las gasolinas, trabajando, viendo para datos de una empresa de transportación. Tal vez a ellos les interesa saber el promedio de litro de gasolina, el litro de diésel. Entonces aquí podemos proyectar, en lugar de sumas, podemos proyectar el promedio para esta parte, ¿no? O si estamos trabajando con información de una empresa de cotización de activos a futuro o activos a riesgo, entonces a ellos les interesa saber el promedio del tipo de cambio, ¿no? Del tipo de cambio peso-dólar. Entonces ahí también pudiéramos sacar esos elementos, podemos trabajar con un máximo, con un mínimo, para que ellos puedan determinar más o menos su intervalo de ganancias o de costos para poder hacer todas estas determinaciones, ¿no? No quiere decir que solamente podamos trabajar con las sumas, sino que podemos trabajar con las diferentes opciones de cálculos que nos da el propio tablón. Después aquí nos dice que el pronóstico, cuál es el periodo que va a estar calculando, ¿no? En este caso yo tengo información hasta el 2019, entonces me va a calcular un periodo más uno, ¿sí? Que en este caso es 12, son 13 meses porque es todo el año completo, ¿sí? Más un mes más, ¿sí? También me va a decir cuál es el pronóstico, en qué periodo de tiempo está basado. Este caso me está diciendo que son 3 años, desde enero del 2016 a noviembre del 2019. Nosotros segmentar o decirle cuál es el periodo de tiempo que queramos. Todo depende también del análisis que queramos hacer y del tipo de información. En este caso, Tableau está tomando toda la información que yo le estoy dando, pero si yo le aplicara ciertos filtros a la visualización, solamente esa información es la que va a estar tomando. Es muy importante hacer notar esto, que los filtros que nosotros pongamos dentro de nuestra visualización van a afectar también al pronóstico. No quiere decir que, estoy conectando a una base de datos que tiene 20 años de historia, pero en mi visualización solamente estoy trayendo 5. Sobre esos 5 años es lo que va a trabajar, no sobre todo lo que hay dentro de tu base de datos. Entonces, los filtros también afectan mucho a la parte de cómo se va a calcular el pronóstico. Aquí tenemos un apartado que nos dice ignorar últimos. Como les decía, como está trabajando en base a promedio móvil, por default está trabajando con un promedio móvil excluyendo el último valor, ¿sí? En el modelo decía el valor actual. En este caso va a ser el valor actual para este pronóstico, es el último valor que yo tenga dentro de mi información, entonces lo está excluyendo. ¿Y cuál es mi patrón de temporada? Que es un ciclo que en este caso son 12 meses. Si yo hubiera puesto días, me va a tomar en ese en cuenta 30 días. ¿Por qué? Porque está evaluando cuál es su siguiente organizador o su siguiente contenedor de la jerarquía. De los días tenemos los meses, de los meses tenemos los años, y de los años en Tableau está tomando los lustros, ¿sí? Entonces, los ciclos cuando estamos trabajando en meses va a ser 12 meses, y cuando estemos trabajando a nivel de días, el ciclo va a ser 30 días, que es para tomar el promedio de días que puede tener un mes. Después aquí me está diciendo, bueno, ¿cuál es el primer valor? En este caso, aquí como me dice el promedio, el primer valor que va a calcular o que va a pronosticar es el de diciembre de 2019. Aquí me va a estar diciendo cuál es el pronóstico que tiene para ese mes.
Y aquí vamos a tener al lado un signo de más, menos y en este caso una cantidad o un valor. Este caso, aquí lo que me va a decir es el margen de error que tiene dentro del pronóstico, ¿sí? En este caso dice que para diciembre de 2019 espera cerca de 1.005.880 pesos de venta, pero puede ser más o menos 352.967 pesos. Eso quiere decir que pudiera ser más o menos esta cantidad. Entonces tiene ese rango de margen de error del pronóstico de donde puede caer precisamente el valor. Aquí también me va a decir el promedio de más o menos la variación promedio que va a tener de valores dentro del periodo de tiempo que está calculando. Esto quiere decir que de los 105.008 va a estar creciendo en promedio por mes 167.295 pesos. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos ver más o menos rápidamente con esta visualización si mi pronóstico o la tendencia de mis datos es positiva o tiene un crecimiento o un decrecimiento. Aquí rápidamente lo vamos a estar viendo. Aquí también tenemos un elemento que se llama efecto de la temporada. Una cosa es, esta parte me va a decir si voy a crecer o decrecer, pero esta parte me va a decir si hay un comportamiento repetitivo dentro de este ciclo. En este caso, me está diciendo que el efecto de la temporada es alto, que el que va a predominar es diciembre del 2020, ¿sí? Ese es el que le da mucho más peso o el que en la temporalidad le está, es el que tiene el pico más alto, y febrero del 2020 es el que me va a decir que es el que tiene los datos mínimos y prácticamente no afecta al modelo de temporalidad, ¿sí? Estos son elementos a tener muy en cuenta cuando hagamos un análisis del pronóstico para tal vez en un determinado momento. Esto me puede decir que si febrero del 2020 es el que está teniendo menos impacto, pues tal vez prepararme para esa fecha y en esa fecha tal vez meter una promoción, una estrategia de marketing, alguna campaña para que no tenga ese efecto y se potencie las ventas en ese periodo, ¿no? Porque el pronóstico me lo está dando. Y tal vez en diciembre yo sé que puedo programar, no sé, estoy por la parte de ventas, tal vez hablando con el área de finanzas, de contabilidad, y diciendo, vamos a tener un gran flujo de caja para diciembre del 2020, entonces la mayor parte de los pagos o algunos pagos grandes vamos a programarlos para estas fechas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo esta serie de elementos o esta serie de opciones que nos da el propio Tableau, nos van a ayudar en un momento dado o van a afectar algunas otras áreas o algunos otros comportamientos que tengamos dentro de la empresa para poder armar unas mejores estrategias y que se cumplan esta serie de datos que Tableau nos está proyectando. ¿Sí? Después, aquí tenemos otro indicador que nos va a decir la contribución. Aquí nos va a decir o vamos a entender si este patrón o este pronóstico es mayormente va hacia una tendencia o hacia una temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, este modelo, la mayor parte del análisis que está haciendo se va más por una tendencia. No tanto una temporalidad, ¿por qué? Porque ha tenido determinados picos que no han sido consistentes, entonces el modelo no puede proyectar que se va a repetir exactamente ese comportamiento a lo largo del tiempo. Pero lo que sí nota el modelo, o lo que está mayormente cargado, es que sigue una tendencia a que esos valores o ese comportamiento va a ser mucho mayor o va a ser exponencialmente más grande o más pequeño, dependiendo cómo estemos haciendo el análisis, a comparación a los periodos anteriores, ¿sí? Y lo podemos ver aquí en el análisis, ¿no? Lo que estamos viendo es, se está comportando, hay ciertas caídas, pero no, las caídas no se están comportando de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos, esta ha sido la caída más baja, pero en comparación, luego sigue la caída del 2019 y luego la del 2018, pero no estamos viendo que ese patrón sigue constante en comparación, por ejemplo, a las ganancias. Las ganancias sí están llevando un cierto patrón. Aquí estamos viendo que la del 2019 es mayor a la del 2018 y por ende es mayor a la del 2017 y esta a su vez es mayor a la del 2016. Sí estamos viendo tendencias o temporalidades
en este caso con las ganancias, pero con las pérdidas no estamos viendo ese patrón. Es por eso que este pronóstico se va más por tendencia y no por temporalidad. Esto quiere decir que tanto las pérdidas como las ganancias se van a ver mayormente afectadas o se van a ver exponencialmente más acentuadas, pero eso no quiere decir que eso se va a estar repitiendo por N periodos de tiempo, ¿sí? Eso es importante hacer notar al momento de que estamos leyendo la descripción del pronóstico que estamos teniendo de Tableau. Y por último, tenemos un elemento que se llama la calidad, ¿sí? Que lo que nos dice ahí es, básicamente, si estos datos y todo, la cantidad de datos y los parámetros que le dimos al pronóstico, podemos o qué tanto podemos confiar en el modelo o en la predicción que nos hizo Tableau. Para esta parte de la calidad tenemos tres grandes valores, que es el bien o el bueno, que es en este caso que está aquí, que quiere decir que pues, podemos confiar mucho en el pronóstico. ¿Por qué? Por la cantidad de información, los parámetros que le metimos, el periodo o la cantidad de información que le estamos dando al modelo para que pueda hacer esta interpretación. Luego sigue el indicador de calidad regular, que pues, ni está ni bien ni mal, pero pues no podemos confiar o no podemos poner todas nuestras esperanzas a exactamente que se va a cumplir ese elemento. Tal vez esa proyección nos puede ayudar para tomar ciertas decisiones de apoyar, en este caso de las ventas, ciertas campañas de marketing, pero no podemos decir o no podemos asegurar que nuestras ventas van a tener un promedio de crecimiento, ¿no? Y luego tenemos el estatus de calidad malo, que como su nombre lo dice, es con la información que los dimos y los parámetros que están ahí, Tableau o la proyección que se está realizando no es la más óptima, le faltan elementos, le falta cambiar el periodo, le falta cambiar o cambiar el promedio móvil de incluyendo el valor actual a excluir el valor actual o viceversa, cambiar tal vez la temporalidad, o necesitamos más información para que el modelo pueda tomar o pueda ser mucho más preciso, ¿sí? Entonces, aquí eso también es mucho a tomar en cuenta de que, bueno, no es de que nada más arrastro la opción de pronóstico a la visualización y pues ya tan, ¿no? Sino que hay que meternos a entender, a leer esta serie de la tarjeta de resumen que nos da aquí, ¿para qué? Para que pues, podamos precisar un poco en la parte del modelo y entender también o saber interpretar cómo está la información, ¿no? Saber que lo único que me está diciendo aquí el modelo es de que voy a acentuar más mis ventas, mi crecimiento de ventas, pero eso no quiere decir que así se va a comportar el 2021, el 2022, el 2023, ¿no? Sino que va a depender de otra serie de factores, ¿no? Esto es por la parte de la descripción del pronóstico. Es muy importante poner atención a esto, obviamente con la práctica y también no tomar muy a la ligera la lectura de esta parte de pronóstico. Siempre esta parte de pronóstico va muy allegado o la utilizan muchas personas que tienen una cierta experiencia con la parte sobre todo para empresas en la econometría, fácilmente pueden hacer esta determinación de los modelos y estas personas saben exactamente qué parámetros son los que hay que modificar y todo eso, ¿no? Aquí, como tal, Tableau ofrece esa opción de rápidamente mostrarla. ¿Para qué? Para estas personas que muchas veces no necesitan o no tienen el acceso a herramientas de programación, pues tengan una forma de mostrarlo o de ejecutarlo rápidamente y no depender de un área de sistemas o un área de TI para poderlo eso plasmar dentro de sus informes, ¿no? Por eso es que está esta opción de crear pronósticos, pero también es muy sensible a los resultados y hay que tomar mucho en cuenta, hay que hacer un análisis muy bueno de el modelo que nos está dando Tableau para hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Esta es la parte de la predicción, pero bueno, ¿y dónde modifico yo? Así como vimos la parte del promedio móvil, ¿dónde modifico yo estas opciones para tal vez acentuar o mejorar la calidad del pronóstico? Igual le damos clic derecho sobre la visualización, sobre cualquier parte de la visualización. Tenemos el apartado de pronóstico y tenemos lo que son las opciones de pronóstico, ¿sí? Como pueden ver aquí están las opciones que me van a permitir, uno, cuál es el periodo del pronóstico que quiero,
cómo quiero la agrupación, si quiero que sea en promedio móvil incluyente o excluyente, y algunos elementos también como el intervalo de confiabilidad del pronóstico, ¿sí? Por principio de cuentas Tableau por default me va a determinar si yo estoy poniendo meses, entonces quiere decir que mi pronóstico lo quiero en base a ese periodo de tiempo. O si estoy poniendo por semanas o por días, va a trabajar por ese periodo, pero yo puedo modificar, ¿sí?, los elementos que quiera estar utilizando, en este caso de cuál es el periodo que quiero exactamente, ¿no? En este caso le estoy diciendo exactamente un año, o le puedo decir exactamente n trimestres, o exactamente semanas o días, ¿sí? Pero aquí, como les comentaba, si nosotros modificamos esta opción, puede que el pronóstico se vea afectado. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con la misma jerarquía, en este caso de las fechas, con las mismas formas de medición de la fecha, entonces puede verse un poco afectado. No quiere decir que no lo utilicemos, pero simplemente hay que tomar muy en cuenta el elemento que estamos seleccionando para poder hacer una buena interpretación del análisis. En este caso le voy a decir que quiero años y le quiero decir que son 2 años. Aquí es donde yo le puedo indicar si quiero ignorar la última medición o la quiero incluir. O incluso le puedo decir que el promedio móvil lo mueva un poquito más hacia los datos históricos más viejos, ¿sí?, diciéndole que quiero que excluya los últimos 10 años. Entonces, a partir de ahí es como me va a empezar a hacer la analítica. Estos elementos, obviamente, para moverlos hay que tener un poco de conocimiento de la parte de cómo funcionan los modelos de homogéneos exponenciales, que es donde está basado Tableau, para saber exactamente qué elemento es el que le vamos a modificar aquí. También nosotros podemos decirle que se completen los valores faltantes con 0. Por ejemplo, si tengo aquí mi elemento de ventas, pero me faltó los años, me está faltando los años, los meses de febrero de los últimos 3 años, pues bueno, entonces incluirlo para la medición, pero a ese elemento lo incluya con el valor 0, ¿sí? Que quiere decir que no tengo las fechas. Por X o Y razón, ahí es, con esta función podemos habilitar esa parte. ¿Para qué? Para que el modelo sea un poquito más preciso al momento de hacer ese cálculo. O incluso, como no estoy poniendo los meses de febrero, me va a excluir el mes de febrero. ¿Por qué? Porque quiere decir que pues, no lo quiero tomar en cuenta, o que en este caso pues, no tengo ningún tipo de movimiento. Entonces es muy importante también tener en cuenta esta opción, que puede afectar en mayor o menor medida el modelo que estamos utilizando. Luego tiene la opción de modelo de pronóstico, que son 3 opciones, que es en automático, que es tal cual Tableau me va a determinar si es un modelo de tendencia o un modelo de temporalidad, ¿sí? Tableau va a determinarme esos elementos, o le puedo indicar que quiero un modelo automático sin temporalidad, o le quiero uno personalizado, que aquí yo le voy a decir la tendencia cómo quiero que sea, si es aditiva o multiplicativa o ningún tipo de tendencia, ¿sí? En este caso, yo le voy a indicar que las dos tendencias son aditivas. ¿A qué se refiere con que una tendencia puede ser, o una temporalidad puede ser aditiva o multiplicativa en esta serie de modelos de pronóstico? Lo que quiere decir una u otra es, los patrones, lo que va a hacer es los va a sumar a los cálculos anteriores, en este caso del promedio móvil, para determinarme el pronóstico, cómo va a ser hacia adelante. Y en multiplicativo, pues obviamente es el promedio móvil lo voy a multiplicar por el último, o por los diferentes patrones, para determinarme cómo va a funcionar hacia adelante. La diferencia entre usar o uno u otro es, si tenemos valores nulos o en 0 dentro de nuestro histórico de información, no utilicemos multiplicativo, porque si hacemos eso, lo que vamos a hacer es que la tendencia, por lo mismo de que es regla de aritmética, ¿no? Un número multiplicado por 0 pues nos va a dar 0, entonces eso va a notificar lo que es el patrón de comportamiento de las demás funciones o de los demás periodos, y eso va a hacer que nuestro pronóstico no sea preciso. Entonces, aquí básicamente es, si estamos seguros que no tenemos información, o que los patrones no van a tender a 0, entonces podemos utilizar la parte multiplicativa. Y ojo, también aquí teniendo en cuenta que muchos de nuestros patrones sabemos que siempre va a crecer. Por ejemplo, un elemento un pronóstico que
siempre vamos a estar seguros que va a ser multiplicativo hasta este momento es el patrón de crecimiento de la población mundial. ¿Sí? Ahí siempre sabemos que siempre va a haber nacimientos en cualquier parte del mundo, en cualquier día de la semana, en cualquier mes del año. Entonces ahí sabemos que siempre va a tener eso y también sabemos que el comportamiento está creciendo a tasas 2 o 3 veces en comparación al año anterior. Entonces ahí tenemos muy claro que esa es una tendencia y una temporalidad multiplicativa. Ahí es cuando lo podemos estar utilizando esta serie de modelos. El modelo aditivo lo podemos aplicar, por ejemplo, para la parte de ventas, ¿no? O algunos comportamientos que sabemos que no siempre van a ocurrir, ¿no? Es cuando utilizamos esta serie de tendencias, ¿no? Tal vez vamos a tener, por ejemplo, ahorita en este caso, ¿no? Hay ciertos negocios que no están teniendo ninguna venta, entonces ahí su elemento o su patrón de promedio móvil va a ser 0, entonces ahí si lo multiplicamos por los promedios anteriores me va a decir que pues, esa empresa va a quebrar en 1 semana o 2 semanas. ¿No? Entonces, si lo metemos un modelo aditivo, pues simplemente va a decir que va a tener menores ingresos, pero que no van a tender a 0. Entonces, esa es una cosa importante al momento de que estemos modificando aquí los modelos de pronósticos dentro de Tableau, cuando estemos utilizando estos diferentes elementos, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando se muevan esta serie de opciones, es uno, como les mencionaba anteriormente, al momento de interpretarlo, es saber más o menos cómo se comporta nuestra información, tener un poco de conocimiento con esta parte de econometría para poder modificar exactamente las diferentes opciones que nos da Tableau para jugar con esta serie de pronósticos y que el modelo nos dé una calidad muy buena y también que que sea lo más apegado posible a la realidad, ¿no? Esta es una de las opciones que nos da Tableau para el análisis más avanzado, pero a pesar de que Tableau nos da estas opciones, podemos modificarlas y la calidad puede ser muy buena. Hay muchas veces que necesitamos modelos un poco más avanzados o más modificaciones que tengamos que hacer o algún otro modelo, porque como les mencionaba, este es un modelo homogéneo exponencial, pero en la parte de pronósticos y estimaciones hay N cantidad de modelos en los cuales podemos estar aplicando, dependiendo cada industria y el tipo de información. ¿Cómo es que con Tableau puedo yo utilizar esa serie de modelos o los otros modelos que que están disponibles para yo estar utilizando? Para eso Tableau se apoya de herramientas de terceros o elementos de terceros, como en este caso es la utilización de R, ¿sí? R es una herramienta para estadísticas, para estimaciones, que nos va a poder ayudar a que le dejemos ese procesamiento a esta herramienta, a este elemento que es R, y solamente Tableau se dedique a trabajar con el resultado que le da para, uno, la visualización, y también a veces complementarlo o jugar, en este caso con la parametrización que podamos darle a la visualización. ¿Para qué? Para que el modelo o la proyección que estemos utilizando funcione de una mejor manera. ¿Cómo es que yo puedo estar trabajando o puedo estar utilizando la parte de R? Bueno, por principio de cuentas es R tiene que estar instalado en algún otro elemento, puede estar funcionando desde sus propias máquinas, puede estar funcionando en un servidor o puede estar montado en un servicio de terceros, ¿sí? Es un elemento aparte de Tableau, es gratuito, lo pueden ustedes estar utilizando, lo pueden ustedes estar teniendo muy en cuenta ahí, ¿sí? Lo que hacemos es, se instala R, se configura, se da un acceso como si fuera un acceso a una base de datos, a un repositorio de archivos, ¿sí? Las personas encargadas de esto les van a dar su acceso y la forma en cómo lo integramos a Tableau es muy sencilla, ¿sí? Voy a abrir una nueva pestaña para hacer todo el ejercicio. Es aquí dentro de su Tableau Desktop, es en el menú de ayuda, van a tener una opción que dice configuración y rendimiento. Ahí dentro de configuración y rendimiento hay varias opciones, ¿no? Desde hacer un tracking de nuestro libro de trabajo para ver si está funcionando bien, lo que se tarda, todo eso, las actualizaciones, la forma de los gráficos, si tenemos poca memoria, que se agilicen o no. Tiene N opciones, pero hay una en particular que se llama administrar conexión de servicio al externo, ¿sí? Si yo le doy clic ahí, me va a permitir hacer conexiones a diferentes elementos.
Una de ellas es al Tab Python, External API. Esto, si algunos de ustedes lo ha trabajado, es lo que nos va a permitir es poder ejecutar ciertas opciones, ciertos que pueden estar viviendo de otro proveedor, de un tercero, y poder estar trabajando y el resultado o las acciones se ven reflejadas directamente en Tableau, o simplemente Tableau funciona así. Por ejemplo, una de las cuestiones ahí que tenemos es, podemos haber creado un dashboard con que se jueguen con las diferentes opciones, y lo que queremos es que eso, de esa forma, de manera inmediata, se mande un PDF con esa del dashboard, ¿no? Eso pues lo podemos hacer nosotros y nos vamos a dashboard, exportar a imagen o exportar a PDF, lo escribimos en el correo, abrimos nuestro correo electrónico, anexamos el archivo y lo enviamos, ¿sí? Pero ¿qué tal si lo queremos es automatizar, ¿no? Porque tenemos N cantidad de usuarios que quieren utilizar eso. Bueno, para eso me sirve esta opción, ¿no? Puedo yo programar esa macro, si queremos verlo así, y va a realizar esa serie de acciones, ¿no? Para eso sirve parte del external API, ¿no? Pero lo que nosotros estamos interesados es en esta parte de, sí, que no es más que la máquina o la instancia o el equipo que me va a decir que tiene instalado R, y al cual le voy a mandar yo mis parámetros, mis funciones, y R me va a regresar un resultado. ¿Qué me pide para conectarme a R? Nada más me pide el servidor, que en este caso está funcionando dentro de mi equipo, el puerto por el que se está comunicando, y si hay algún usuario o una contraseña para conectar. Si yo le doy probar conexión, me está diciendo que sí se pudo conectar, que el servicio está habilitado, entonces puedo trabajar correctamente. Le doy a aceptar. Sí, R es esta parte, esta es la interfaz de R, ¿sí? Que aquí no es más que es como tal una línea de comandos. Yo puedo estar ejecutando una serie de comandos, de librerías que ya están creadas, o puedo crearlas, o sea, y jugar con una serie de bases de datos públicas. Por ejemplo, hay unas bases de datos del clima, el tipo de cambio, de la población mundial, que se complementan, tal vez puedan ser complemento para el análisis que yo estoy queriendo hacer, ¿no? Si usted que se dedica a los bienes y raíces, entonces tal vez me gustaría ver el clima en determinadas regiones para ver qué opción de construcción puede convenir más, y qué tipo de materiales son los que más me conviene utilizar, para tener una máxima ganancia al momento de hacer una construcción o al momento de comprar una propiedad, ¿no? Entonces, para ese tipo de elementos me puede ayudar esta parte de R, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo mi visualización, ya se conectó. Ahora, ¿cómo es que Tableau me permite hacer esta utilización de esta herramienta o de este elemento? ¿Sí? Voy a conectarme a una base de datos que tengo aquí. Les voy a mostrar, es una de visitas a parques nacionales. ¿Sí? Lo que me dice es los años, ¿sí? Y cuántas visitas hubo en esos parques nacionales, son concentrados por año para tener un mayor periodo. Sí, aquí lo tengo, voy a agarrar lo que es el año, y aquí tengo las visitas. ¿Sí? Aquí ya puedo ver más o menos las visitas, cómo hay una determinada temporalidad. Aquí estoy viendo determinados picos, una temporalidad que se va repitiendo, ¿sí? Entonces, en base a eso, voy a tratar de hacer mi pronóstico, ¿sí? Digamos, la primera que puedo hacer es tomar el que te me da Tableau y que me diga el pronóstico. Entonces, aquí me va a decir que mis picos van a ser para el año 2020 y el año 2010, ¿no? Aquí mi base de datos es hasta el 2008. Entonces, aquí me está diciendo que mis picos van a ser en el 2010 y el 2020, ¿sí? Pero, pues, bueno, aquí Tableau no me está interpretando la parte que yo les comentaba de la aditividad o la multiplicación o la tendencia, ¿sí? Simplemente me está tomando la temporalidad, no me está tomando los dos elementos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, el modelo que me está dando Tableau no me está ayudando mucho. Incluso si le moviera a un determinados parámetros, se quedaría corto. Entonces necesito utilizar algún otro modelo diferente al homogéneo exponencial que me da Tableau.
¿sí? Entonces, ahí es donde entra ya la utilización de R. ¿Para qué? Para que mi modelo, mi predicción sea un poquito más apegada a la realidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde voy a utilizar esta función. Para eso voy a necesitar crear un campo calculado. ¿Para qué? Para que ese campo calculado mande unos parámetros, se ejecuten en R, y una vez que se ejecuten en R, regresen a Tableau para que yo los pueda utilizar en una visualización, en una tabla de, mostrar como valor en una tabla, dependiendo cómo quiera yo crear mi visualización. Voy a crear un campo calculado. Sí, aquí tenemos una serie de funciones que se llaman script, que empiezan con script, ¿sí? Que son 4 diferentes funciones. Su funcionalidad es la misma, la única variación es qué tipo de dato me regresan, pero lo que hace es, a través de estas funciones que tiene Tableau, lo que va a permitir es ejecutar una función en R o en un lenguaje de programación llamado Python, y el resultado me lo va a regresar ya sea en un valor booleano, o sea, verdadero o falso, en un valor entero de 1 a 0 sin decimales, un valor real igual de menos infinito más infinito con decimales, o como una cadena de texto. Esto va a depender mucho del tipo de función que ustedes ejecuten en R o en Python, ¿sí? En este caso vamos a utilizar una expresión real. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es un determinado porcentaje de visualización, de visitas, ¿sí? Y aquí vamos a agregar lo que es nuestra función en R, ¿sí? En este caso aquí está todo el script que se tiene que ejecutar en R, ¿sí? Digamos, lo que estamos evitando con esta función es ejecutarlo en R, después que se guarde en un archivo de texto, y después la persona que está utilizando Tableau habla Tableau, lea ese archivo de texto, donde están todo el pronóstico y lo muestra en una visualización. Aquí nos estamos evitando todo eso, estamos automatizando ese análisis, ¿sí? Para que se tenga inmediatamente dentro de Tableau las N veces que se abra la visualización y se interactúe con la visualización, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es abro mi librería en R. Como les comentaba, R trae muchas funcionalidades, muchos elementos. Por ejemplo, trae una librería de forecast o de pronósticos, y ahí tiene diferentes modelos de pronósticos que podemos estar utilizando. Hay unos pronósticos que se llaman ARIMA, que son los más comunes para cualquier tipo de visualización o de pronósticos, son los más comúnmente utilizados, que se llaman modelos autorregresivos integrados de media móvil, que es muy similar a lo que utiliza Tableau de promedio móvil, pero utiliza más coeficientes, es un poquito más refinado al momento de calcularlos, y permite tener un margen de error mínimo en comparación a otros modelos un poco más simples, como el que utiliza Tableau, ¿sí? Yo aquí le voy a mandar mis diferentes parámetros. Por ejemplo, aquí yo le estoy indicando que mi promedio, mi visualización o mi pronóstico quiero que empiece en el año 1896, que es el primer año que tengo. La frecuencia, pues le estoy diciendo que quiero que sea cada año, o yo le puedo decir que sea cada 5 años a un lustro, o cada 10 años porque va a ser una década, dependiendo mi tipo de información, ¿sí? Aquí yo le estoy indicando, le estoy pasando el modelo, que lo ejecute, y al final simplemente que lo abra con un buffer y lo esté mandando, ¿no? ¿Cuál va a ser mi parámetro? Pues el único parámetro que tengo es la suma de las visitas, y aquí yo le estoy pasando otro periodo más, que es, bueno, el periodo con el cual, en este caso para el promedio móvil, es cuántos meses o cuántos años, en este caso, quiero que tome como en cuenta para buscar un patrón de una temporalidad, ¿sí? En este caso aquí lo estoy utilizando con un parámetro, ahorita lo vamos a crear. Por ejemplo, lo voy a llamar forecast, lo voy a decir a crear, voy a crear mi parámetro. ¿Sí? Aquí le voy a decir que es un entero. ¿Por qué? Porque son años completos. En este caso, ¿qué quiero? Quiero el valor actual, que son 10. Quiero que tome los últimos 10 años, porque lo estoy calculando por décadas. Lo quiero calcular por décadas.
y le damos a aceptar, ¿no? Entonces voy a mostrar aquí en mi visualización el parámetro, sí que estoy aquí teniendo. Ahora lo que voy a hacer es voy a reemplazar o voy a modificar el forecast que tengo aquí. Lo voy a mostrar, ahí se va a estar tardando un poco más, ¿sí? Y aquí es donde ya me va a estar mostrando cómo se está comportando el pronóstico, ¿sí? Si checan, aquí me está haciendo una estimación desde el año 1896, cómo se está comportando, ¿sí? Y digamos, para los últimos 10 años del 2009, los últimos 10 años se está mandando estático. ¿Por qué? Porque aquí en esta cuestión, en este elemento, no lo está tomando ahí en cuenta. ¿Sí? Aquí va a depender mucho, que le faltan mayores parámetros para que este funcione correctamente. Sí, porque es con una temporalidad de 10, pero está utilizando el mismo pronóstico de Tableau, entonces por ende no, el propio modelo de R me está diciendo que el análisis homogéneo no me sirve para esta visualización. Aquí me lo está diciendo de una forma más clara, me está diciendo, no, con estos datos que tú me estás dando, el modelo no te puede dar esa serie de pronósticos. Necesitas otro modelo para hacer la interpretación. Para ese caso voy a modificar lo que es el modelo, voy a quitar este, nada más voy a quedarme con el pronóstico. Voy a modificar aquí lo que es el modelo, la función. Aquí yo le voy a indicar a mi función, le voy a agregar un parámetro más, ¿sí? Me voy a quedar con lo mismo, quiero un forecast desde 1896 y quiero que sea una frecuencia de un año, pero lo que voy a hacer aquí es, le voy a decir que quiero que tome como modelo la ARIMA, quiero que cambie de homogéneo exponencial a un móvil autorreferenciado, ¿sí? Que es otra forma de cálculo aquí en Tableau. Y voy a hacer ese cambio aquí, y aquí lo que voy a cambiar es este valor. ¿Por qué? Porque estoy metiendo una nueva configuración que estoy trabajando. Esos son los únicos cambios que hago. Le digo aceptar. Y como ven, eso ya, ahora sí, ya Tableau me va a poder determinar de una forma confiable, junto con R, un mejor análisis dentro del patrón de pronóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, utiliza este modelo, estas formas de modelo, encuentra dentro de los N diferentes variaciones del modelo el que más se adecue, por eso le puse la parte de automático, que es aquí, que es en la parte de automático aquí, que me busque el modelo que más se adecue. Por eso cuando hago la modificación del modelo, a pesar de que son pocos datos, como que le toma un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo está procesando R. A R le toma un poquito, tanto en que viaja la información y se ejecuta el proceso, me regresa los datos y ahora sí, yo ya puedo confiar en este pronóstico, ¿no? Ya me está diciendo cómo ese pronóstico no es de que desde ahí cómo va a tener la tendencia y que me diga que va a ser plana, porque quiere decir que siempre me voy a comportar igual, sino que ya el modelo me va a decir que voy a tener una caída, como se está viendo en las demás, que hay un periodo se va a tener un pico muy alto, después baja las visitas a los zoológicos, pero a los parques nacionales, pero después ya empieza a volverse a impulsar lo que son los crecimientos y entonces se va a mantenerse hacia allá, ¿no? Ya va más adecuado a cómo podemos estar viendo el análisis en comparación a que si no tuviera ningún análisis, ¿no? O como me lo estaba dando Tableau me estaba diciendo que se iba a comportar, estaba buscando una temporalidad, pero no estaba pegada a esa temporalidad, ¿no? Me iba a decir que iba a tener un determinado pico, pero no se iba a mostrar este comportamiento como estamos viendo aquí, que se está viendo recurrente aproximadamente cada 40 años. Sí, a Tableau como no hay más datos, no hay otros datos de 2 siglos atrás, entonces por eso Tableau con este modelo no es tan conveniente. Pero si en cambio le damos un modelo ARIMA, me va a ayudar mucho a obtener este tipo de análisis con los cuales yo puedo estar trabajando, ¿no? Entonces, así es como con Tableau podemos estar trabajando, podemos estar utilizando los diferentes elementos, tanto los que nos da él
como elementos de terceros para poder hacer un análisis mucho más profundo o mucho más acertado de la información que tengamos, ¿no? Aquí es muy importante hacer notar que cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro, pues bueno, obviamente aquí va a depender mucho de la calidad de la información, la cantidad de información, la granularidad, y muchas veces es qué es lo que queramos estar respondiendo, ¿no? Si solamente quiero tener un estimado, una proyección de, bueno, cómo va a ser dentro de un tiempo, o en realidad quiero saber, quiero buscar una tendencia o una temporalidad. Va a depender mucho qué tipo de preguntas son las que quieras resolver con los pronósticos, con el análisis, con las tendencias, con los trending, con el tracking, para saber qué opciones puedo yo estar utilizando, ¿sí? Estos son un poco para esta parte de, sobre todo de ERRI, la parte de pronóstico. Sí se recomienda tener un poco de conocimiento o alguien que tenga este conocimiento de econometría, de estadística, para que precisamente saber qué valores mostrar, qué parámetros enviar, que él evalúe la calidad de los datos de la información. Con calidad de los datos es qué tanto le estamos dando al modelo para que sea preciso, no a que si están bien armados o no, sino más que nada me refiero a eso, que la calidad de qué tanta cantidad sea suficiente para enviarle al modelo, para que el modelo nos responda de una forma correcta, de una forma idónea, ¿no? A como nosotros lo queremos estar utilizando, ¿sí? Para eso, les quiero recomendar una página que habla un poquito más de esta parte, ¿sí? Que es otex.com. Esta plataforma tiene muchos libros de dominio público que podemos estar consultando, y hay un elemento que se llama principios y prácticas del pronóstico, ¿sí? Aquí hay una parte que se llama la taxonomía de los métodos exponenciales homogéneos, exponential muting, que son los que utilizan Tableau. Aquí viene un poquito más a fondo de qué es lo que cómo es que trabaja Tableau, ¿sí? Los diferentes modelos, las fórmulas que utiliza, si quisieran meterse un poquito más. ¿Y por qué les recomiendo esto? Es de un autor, de dos autores, pero uno principalmente, Rob J. Heinemann. Eh, eh, no se ha dicho públicamente, Tableau no lo reconoce públicamente en los foros de estadística, en conferencias de estadística, econometría. Se comenta y se rumora que Rob J. Heinemann está detrás del modelo de predicción de Tableau. Toda la lógica que está utilizando Tableau se basa mucho en toda la teoría, los estudios, todos los análisis que hace este autor en el campo de la econometría y la estadística. Entonces, si quisieran meterse un poquito más a fondo para poder hacer análisis más avanzados de cómo funciona Tableau en la parte de forecast, hacerlos más precisos, hacerlos más completos, les recomiendo yo revisar este autor. En general, habla de fórmulas, pero es un libro muy rápido, son apuntes más que un libro, son apuntes que nos ayuda a ver cómo es que funcionan los diferentes elementos. Incluso aquí hay muchos elementos que podemos ver en Tableau. En Tableau tenemos los scatterplot, cómo los podemos estar trabajando. Explica, ahora sí que nos muestra cómo es que toda la ciencia que hay detrás de Tableau para este determinado tipo de gráficas, ¿no? Cuáles son las fórmulas que utiliza pues para nosotros nada más es un simple arrastrar y soltar, pero bueno, toda la lógica que hay detrás para que ese análisis lo podamos tener de esa manera, ¿no? Entonces, si quieren meterse un poquito más a fondo, lo pueden hacer así. Aquí también hay un apartado de los paquetes en R para el forecast, sí, todas las diferentes opciones que hay, una explicación de cómo funcionan, unos ejemplos que se pueden ejecutar directamente en sus equipos al momento de instalar en R para toda esta parte. Y también si quisieran meterse un poco más o curiosidad de poder utilizar R. R es muy sencillo de utilizar. De hecho, la instalación es muy simple. Simplemente se va a la página del proyecto R. Hay instalaciones para Windows, hay instalaciones incluso para Mac.
muchos analistas, muchos estadísticos utilizan Mac porque funciona mucho más rápido ahí por la arquitectura y todo eso. Entonces hay instalaciones para que los puedan descargar en su máquina y no hay necesidad de una licencia, es un proyecto open source, entonces cualquier persona lo puede estar utilizando y desde ahí se pueden descargar todos los paquetes que ya se tengan para poder utilizar modelos, ¿no? Hay modelos, como les mencionaba ahorita, de predicciones, hay modelos de finanzas, por ejemplo, para las personas finanzas para amortizaciones, por rateos más avanzados con diferentes variables. Entonces, en lugar de estar escribiendo todas esas fórmulas que tal vez les tomó semanas o meses crearlas en Excel y después pasarlas a Tableau o cualquier herramienta, pues tal vez eso les da flojera y dicen, no, pues si ya hice todo el esfuerzo, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Pues se tienen estos paquetes, estas librerías, que fácilmente las pueden estar utilizando cualquier persona para rápidamente poder adoptar Tableau o cualquier otra herramienta de BI o de análisis para que sea mucho más fácil, ¿no? O ampliar esas que tienen, ¿no? Tal vez quisieran implementar algunas otras funciones, entonces con esta parte de R se puede estar realizando rápidamente. Y también por último les quisiera mostrar aquí ahora sí que con el tema de moda con el cual nos tiene a todos en confinamiento, ¿sí? Aquí es un dashboard de Tableau que está mostrando los casos que tenemos de COVID en México, está totalmente incluyendo a México, cuál es su diferencia. Aquí, como ven, estamos utilizando algunos de los elementos que estuvimos hablando. Estoy mostrando el acumulado de cómo se está comportando, pero aquí no me dice si voy bien o muy mal o qué tanto, en este caso, qué tanto han bajado los contagios. Aquí yo lo puedo ver rápidamente, la diferencia, sí, aquí puedo ver que ayer fue el día de mayores contagios, antes fue el día 12 de abril, y antes de eso fue el 10 de abril, ¿no? Entonces aquí me puede decir una tendencia, aquí puedo ver de que los 2 días anteriores, 14 y 13, fueron días que hubo menos, hubo pocos, por ejemplo, el 9 de abril también fue un día típico. Bueno, eso me puede ayudar rápidamente a mostrar esta serie de saber cómo va esta contención de la epidemia. Pero también tenemos aquí una gráfica que nos dice la tendencia, ¿no? Es un pronóstico. A final de cuentas, estamos utilizando el pronóstico que nos da Tableau. Obviamente aquí no está considerando una temporalidad porque pues tenemos poca información, tenemos 3 meses y no es que esto esté pasando cada año o con recurrencia, es la primera vez que nos pasa de tal magnitud. Entonces por eso este pronóstico es de pura tendencia, es una tendencia aditiva, pero en las últimas, a partir del día lunes, el pronóstico se notó de tendencia multiplicativa, porque obviamente estos valores, estos picos altos, estas grandes diferencias, así lo determinan que es un crecimiento exponencial, ¿no? Y aquí el modelo que nos dice es, por ejemplo, para este día, nos dice que pues, cuando saquen el estatus de la cifra acumulada al día de hoy, es que vamos a tener aproximadamente 6.230 contagiados, con un margen de error de más o menos 124 personas, ¿sí? Aquí me está diciendo el periodo de que vamos a tener. Estamos analizando solamente 7 días, porque obviamente todo esto depende de cómo va a crecer. No podemos hacer una proyección más allá, porque pues, depende de muchos factores. Este es simplemente un ejercicio que estuvimos haciendo. Nos dice que desde el 16 al 22 vamos a tener unos 2.441 contagiados, que eso en términos de porcentajes va a ser 40% más al día de hoy. En efecto de temporada, si ven, no tengo ningún análisis ni alto ni bajo. ¿Por qué? Porque pues, como tal Tableau me está determinando no es de que se esté repitiendo, no me estás dando datos donde se esté repitiendo que tengas picos, caídas, ¿no? Entonces, efecto de temporalidad no tengo. Obviamente la tendencia es 100%, no hay una temporalidad, y el pronóstico o la calidad del pronóstico quiere decir que es buena. ¿Cómo validamos o cómo podemos determinar que eso está funcionando? Digamos, este análisis lo tenemos de la última semana. Aquí les voy a mostrar, en esta tablita estamos llevando el registro de este pequeño modelo que hicimos de Tableau. ¿Cómo se está comportando? Lo tomamos a partir del 8 de abril, las medidas. El pronóstico nos decía 2.976 contagios, fueron 3.181.
la diferencia fueron 205 y mi margen de error era de 101 personas, entonces estuvo fuera de rango. Pero lo curioso es que a partir del 9 de abril, el pronóstico o la diferencia fue prácticamente menor, presentándose el 13 de abril, prácticamente me estaba diciendo, o eran los mismos datos que me estaba dando, o que salió la Secretaría de Salud a dar, que fueron los 5.014 casos contra los 5.011 que tabló el pronóstico de homogéneo exponencial me estaba dando, ¿sí? Entonces, para hoy se esperan 6.230, entonces a las 7 de la noche podremos saber si el pronóstico se sigue manteniendo y ver esa temporalidad. Eso no quiere decir, aquí la cuestión de mostrarles esta información, estos datos no es de que con Tableau podemos predecir cuándo vamos a salir de esta pandemia o elementos así, sino que hacer conciencia de que para esto necesitamos mucho más datos. Puede que el modelo para el día de sábado o el siguiente lunes ya no me esté dando esos datos, entonces ese modelo que está utilizando Tableau no me funcione. ¿Por qué? Porque utiliza diferentes elementos. Por ejemplo, ahí solamente está tomando en cuenta o está el modelo está prediciendo de que vamos a crecer, siempre vamos a crecer y como que está manteniendo una eh, cierto patrón, pero eso depende mucho de N factores. Por ejemplo, de si las personas empiezan a salir o no de sus casas, si el gobierno endurece las medidas, N situaciones, ¿no? Entonces, y de hecho hay un blog muy importante, muy interesante ahí de Tableau que dice, cómo con Tableau te recomiendo, cómo tú puedes como casi no estás calificado para hacer predicciones sobre COVID-19, ¿no? Sobre la pandemia, por esto mismo de que muchas veces no tomamos en cuenta muchos elementos que nos faltan para hacer un análisis más completo y podemos tener golpes de suerte como el que estamos teniendo ahorita, pero tal vez en una semana o 2 semanas el modelo ya no me funcione y entonces ahí es donde vamos a tener esta serie de problemas o de cuestiones, ¿no? Para hacer eso, obviamente necesitamos utilizar todos los elementos que nos da Tableau, como los que vimos hoy de la temporalidad, sí, la parte de los tracking, de las diferencias que es lo que estuvimos viendo, la parte de los promedios móvil, sí, tener estos elementos, pero apoyarnos de herramientas como R para poder hacer un pronóstico un poquito más fino, mandarle más parámetros, más evaluaciones, juntarlo con otras bases de datos. Por ejemplo, el Instituto Johns Hopkins de Estados Unidos tiene una base de datos muy completa con diferentes variaciones para poder hacer ese tipo de análisis. Si quisiéramos apoyarnos o inspirarnos para hacer un tipo de visualización de esa manera, yo les recomiendo esta página. Sí que tenemos aquí nuestra visualización, pero aquí tenemos diferentes parámetros, ¿sí? Que afectan o no el pronóstico o la tendencia que se puede presentar, en este caso, para el caso de COVID 2019. Si yo estoy moviendo, por ejemplo, la tasa de muertos, ¿sí? Si yo la voy cambiando, incluso con la dirección de las infecciones de casos críticos, puedo ir viendo rápidamente cómo puedo estar verificando, ¿no? Puedo reducirlo al número de días, el porcentaje de cuántas de esas infecciones han sido severas, puedo subirlo a que, pues 30 días prácticamente se la pasan las personas en las unidades de cuidados intensivos, el tipo de las infecciones, si son medias, severas, aquí lo puedo estar utilizando. Entonces, este tipo de información o hacer este tipo de predicciones como se ven aquí, requieren muchos otros elementos que obviamente el primer elemento es tener conocimiento de lo que estamos analizando, de lo que estamos hablando. Este dashboard fue hecho por una investigadora de Harvard, epidemióloga y matemática, que se dedica a hacer esta parte de proyecciones, de análisis de epidemias y su comportamiento de patrones, ¿no? Entonces, sí podemos ser capaces de hacer unas predicciones, podemos tener golpes de suerte como el que les mostré ahí, pero eso no quiere decir que ese elemento es el más idóneo, ¿no? Sino que hay que estar utilizando diferentes elementos
complementarlo con diferentes factores o variables que pudieran determinar ahí cierto comportamiento para que ahora sí nuestros pronósticos funcionen mucho más, sean más acertados o más correctos, ¿no? Entonces, si van a utilizar algún pronóstico, ya sea en R o el del mismo Tableau, es leer muy bien la descripción, saber qué elemento le vamos a dar, validar la calidad de los datos, que sean suficientes, que veamos unas temporalidades y tratar de entender eso, ¿no? No que simplemente lo que nos da Tableau es, ya es la verdad y ya, sino que Tableau simplemente tiene una inteligencia ahí que trata de determinar con algunos casos acotados, pero no quiere decir que lo que esté en Tableau es lo único ya, ¿no? Sino que ver un poquito más allá, apoyarnos en otros elementos y sobre todo estar buscando diferentes opciones para poder hacer mucho más precisos estos análisis, ¿no? Si es meterse un poquito a leer o apoyarse en personas expertas, para eso tenemos los actuarios, los analistas de datos, ya un poquito más completo los científicos de datos que se encargan de esto, ¿no? De tratar de buscar las diferentes variables que pudieran ser, bases de datos o catálogos para poder contrastar ciertos análisis o ciertos elementos o buscar ciertos factores externos a los que puede hacer la empresa para que nuestras predicciones, nuestras proyecciones sean lo más apegadas posibles a la realidad y tengamos éxito al momento de hacer unas estimaciones para nuestros fines, ¿no? Para ventas, para contratación de empleados, para estimaciones de tipo de cambio, suministros, dependiendo de la industria en la que tengamos, ¿no? Les recomiendo que le den un poquito una revisada a esta página, este dashboard publicado por Ana Gil, esta epidemióloga. Incluso aquí abajo dice las instrucciones de cómo se utiliza y de hecho aquí viene una explicación del uso del tutorial y el modelo que estuvo utilizando, ¿no? Cómo significa cada uno de esos, cómo va intervenido al valor y bueno, y aquí se puede utilizar más información. De hecho, como pueden ver, aquí está utilizando R, ¿sí? Aquí pueden ustedes descargar el código para que ustedes lo vean. Si ya tienen un poquito más de conocimiento de R y todo eso, pues pueden montarlo ustedes, probarlo en sus propias instancias, pero aquí podemos ver toda esta parte, ¿no? Lo importante de esto es, apóyense mucho en R, lo que recomendamos, hacer muchos análisis en R. Aprender R no es difícil, es muy sencillo. De hecho, la UNAM tiene un curso gratuito en español de usar R, con validez oficial, lo pueden tomar en línea, no toma más allá de una semana, y esto viene desde instalar R hasta empezar a hacer sus primeros modelos de predicción, sobre todo de ventas, ¿no? Que son los ejemplos más clásicos, ¿no? Pero eso les puede ayudar mucho a involucrarse a esta nueva forma de extender el análisis que tengamos de Tableau o de cualquier herramienta, ¿no? Que podamos utilizar esta herramienta estadística para obtener mejores resultados y que nos sirva, sobre todo, les sirva a sus empresas, les sirva a ustedes para hacer una mejor toma de decisiones, ¿no? Nosotros en Devan les combinamos utilizar este tipo de tecnologías y también se pueden acercar a nosotros, incluso les podemos ayudar a nosotros si ya empezaron con una estrategia con R o una herramienta estadística complementada con Tableau, nosotros podemos ayudarles a aterrizar esa parte o incluso si apenas con estos tópicos, con esta práctica, ya visualizan más poder establecer una estrategia de este tipo, nosotros les ayudamos a empezar desde cero, desde capacitarlos a ustedes, integrarlos con la herramienta e incluso hasta llegar a un poco de modelos más complejos que se adecúen a los análisis que ustedes quieran. Ok. No sé, Mau, por ahí, si hay preguntas, ¿cómo vamos con la sesión? Perfecto, no, muchas gracias por la impresionante información que nos estás dando, lo que podemos hacer con Tableau y las predicciones. Stevie, ¿tenemos unas dudas? ¿Se está viciando mi audio? Bien. Las dudas son, ¿es posible realizar regresión logística con Tableau? Sí. Digamos, hay mucho lo utilizamos con R. Ahí nos apoyamos más a R. Con Tableau podemos hacerlo, podemos crear algunos campos calculados, pero si lo queremos un poco más preciso y sobre todo si tenemos una gran cantidad de información, yo recomiendo utilizar algunas librerías de R que ya están. Simplemente es mandarle ciertos parámetros
y para que tengamos una precisión más completa, ¿no? Muchas de estas cosas las podríamos programar directamente en Tableau, pero incluso el propio Tableau lo dice y nosotros también estamos muy acorde a eso, ¿no? Si ya estamos haciendo muchos campos calculados, mucho reprocesamiento dentro de nuestras visualizaciones, pues tal vez lo que necesitamos es ir un paso atrás para poder hacer ese pequeño procesamiento y ahora sí Tableau se dedique a lo suyo, ¿no? A ese análisis y a esa explotación rápida de la información, ¿no? Para eso tenemos herramientas ETLs o en este caso pasarlo a una herramienta de estadística donde haga todos esos análisis y ya llevarle los datos ya preprocesados a Tableau y ahí complementarlo con parámetros, con otra información, con algunas tendencias que puede darnos el mismo Tableau para hacer más robusta esta solución, ¿no? Pero sí lo podemos hacer directamente en Tableau o yo lo recomiendo más utilizando alguna de las librerías de R. De acuerdo, perfecto. La segunda pregunta es, dice, ¿se pueden obtener modelos periódicos con Fourier o algún otro método? Sí, como les comentaba, ahora sí que mucho de esto lo apoyamos con R. Como les comentaba, Tableau está basado en homogéneo exponencial, pero como vieron podemos utilizar un modelo ARIMA, que es más recursivo, ¿sí? Podemos utilizar como tal, ARIMA les puede ayudar un poco en esa parte, es autorregresivo. Está basado en promedio móvil, pero podemos hacer pequeñas variaciones. Entonces, aquí también podemos irnos a la parte al bajar alguna librería en R con estos modelos y ahora sí que nada más revisar cuál es la sintaxis de la función que queremos, así como lo vimos con el de ARIMA, qué parámetros son los que requiere, en qué orden, y Tableau los procesa sin ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos decidir con qué cantidad de datos evalúe el modelo la calidad de la predicción o lo hace por default? No, digamos, la cantidad de información, como les mencionaba, es lo que lo que está en la visualización, pero si queremos limitarlo, tenemos dos formas. Déjenles muestro de nuevo. Sí, por ejemplo, aquí para la parte del pronóstico, por ejemplo, si tuviera aquí yo un pronóstico, por ejemplo, de las fechas, voy a agarrar este mismo. Aquí la fecha la quiero por mes y las ventas, ¿no? Aquí yo le digo que quiero el pronóstico. Aquí tenemos una forma de esto es, pues me voy aquí a la parte de las opciones del pronóstico y yo le digo hasta cuándo quiero, ¿no? Esa es una. La otra es, puedo yo aquí filtrar. Quisiera nada más, por ejemplo, por decir algo, quiero los años. Quisiera nada más que tomar en cuenta la visualización 2018 y 2019. Entonces, con eso vieron que en automático afectó mi modelo. Entonces, esta es una forma de decirle cuánta información es la que quiero. O podemos filtrarla, ¿no? Tal vez no quisiera por los años. Tal vez quisiera nada más por país. Por ejemplo, nada más quiere hacer un análisis de Colombia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Así se comporta Colombia. Colombia no me está dando muchos datos, por eso el modelo no está aplicando. O tal vez, por ejemplo, creo que México es donde tenemos más completo. Sí, por ejemplo, México sí me está dando otro tipo de modelo. Esta es una forma de afectar, por decirlo de alguna manera, o de indicarle cuánta información es la que queremos. Una es desde la visualización de Tableau, pero otra también que teníamos aquí dentro del modelo del pronóstico, y ya utilizando R, el propio R me da ciertas opciones. Por ejemplo, aquí dentro del script, aquí yo le estoy diciendo en dónde empiece. Aquí le estoy diciendo que sea en el año 1896. Si yo se la cambio a 1950, era este. Eso, y junto con parámetros que, nada más quiero el periodo de los 4 años que tengo aquí, está ejecutando, entonces ahí ya me hace esa adecuación, nada más toma ese determinado periodo de tiempo para poder hacer los pronósticos, ¿no? Entonces, podemos definirle nosotros los periodos, ahora sí que los márgenes, dependiendo cómo lo estemos ejecutando y qué tipo de información queremos, ya sea que se lo pongamos como código duro aquí, o en este caso utilicemos filtros o parámetros, como también fue en este caso, ¿no? Aquí tengo el periodo y yo le puedo estar especificando eso para qué.
por la misma naturaleza de Tableau, hacerlo más interactivo, que no sea tan cuadrado, y que dejemos al usuario esa opción de jugar con los parámetros como en el dashboard que les mostraba aquí, ¿no? Como el modelo este, ¿no? Podemos aquí jugar con parámetros, que esto sea lo que afecte cómo se va a mostrar el modelo, cómo se va a mostrar la predicción. Perfecto. La siguiente pregunta dice, para la planeación de la demanda, ¿cómo lo comparas contra Focus? ¿Contra qué, perdón? Focus. Focus. Ahí no sé si me pueden dar un poquito más de contexto. Ok, ver si mientras el usuario nos da un poco más de contexto de su duda, hay más dudas. Sí, sí, sí. Eh, el señor Mario, ¿tendría algunos comentarios o preguntas desde el punto de vista de usuario no experto? Tengo entendido que quiere abrir su micrófono y expresar sus comentarios. Sí, sin embargo, nos gustaría aterrizar antes las últimas dudas puntuales que tenemos para poder dar paso a las conversaciones. Dice, desde Colombia, ¿cuánto tiempo tomaría la herramienta en actualizar los históricos para analizar en el caso de iniciar a usar la herramienta y en cuánto tiempo se actualiza? Bueno, la actualización de históricos no depende tanto de Tableau, sino de sus sistemas. En este caso, Tableau lo único que hace es va a consultar sus bases de datos. Ya sea, en este caso hicimos un ejercicio con un Excel, pero podemos conectarnos a su base de datos Oracle, SQL Server, en sus RPs, en sus CRMs, incluso en la nube, ya sabes, llámese Salesforce, y de ahí lo que tomamos es, hacemos consultas al momento, o podemos hacer unas pequeñas copias programadas, pero al final de cuentas el histórico lo tomamos de sus concentrados. El histórico de R, digamos, de lo que les comentaba de las bases de datos del clima, las temperaturas, tipo de cambio, poblaciones, descensos, todo eso, se actualizan de forma automática, ¿no? Ya hay, como es un proyecto open source, ya hay una comunidad que se encarga de estar actualizando todo eso. Entonces, mientras nuestra instancia de R tenga conexión a Internet, pues de esa manera se va a estar ejecutando y va a hacer esas consultas, ¿no? Al momento que digamos, quiero consultar los climas de los últimos 10 años, en ese momento, así como lo hace Tableau con su información, lo hace R con esas bases de datos abiertas que están publicadas, ¿no? Podemos también hacer una estrategia de, oye, no quiero esta información publicada en Internet o que este equipo tenga conexión a Internet. Podemos guardar esos históricos de estos catálogos de R en esos equipos y programar esas consultas de forma periódica, pero a Tableau como tal no guarda información, simplemente ejecuta la información y depende mucho de sus bases de datos, de sus históricos. Si ustedes lo tienen refrescados hasta un día anterior, nosotros podemos agarrar todo ese tipo de información, ¿no? Y la ventaja que tenemos con Tableau es, si es una base de datos muy grande, con millones de registros, y no quieren que se le pegue al performance de sus sistemas, todo eso, Tableau tiene la estrategia de extractos, que lo que no es más que hacer unas pequeñas copias locales, exclusivamente es para Tableau, para que funcione rápido, ¿no? La visualización, las gráficas, las vistas funcionen de una manera muy rápida, en comparación a que fuéramos a consultar la base de datos directamente, ¿no? Obviamente depende de la naturaleza de la información y la naturaleza del análisis, pero son las diferentes estrategias que podemos utilizar con Tableau para esta parte de las consultas. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿la licencia cuántos usuarios permite para trabajar al mismo tiempo y cuántos por licencia? Ok, como les mencionaba, para la parte de R es un licenciamiento open source, entonces no hay que pagar. La cantidad de usuarios que pueda conectarse de forma simultánea a R depende más la capacidad del equipo donde esté instalado que de la propia herramienta, ¿no? Eso es por el lado de R. Por el lado de Tableau, el licenciamiento es por usuario nombrado. También depende mucho del equipo donde se esté ejecutando y el número de usuarios que ustedes tengan para conectarse, usuarios nombrados que ustedes tengan para conectarse. La concurrencia también depende de las características de su equipo, de su servidor donde esté instalado Tableau. Ahora sí que las únicas limitantes son las licencias de Tableau que tengan y la capacidad
de sus servidores. Se puede agrandar, se puede utilizar algunas otras técnicas, como les mencionaba, los extractos, manejo de caché y todo eso para mantener o para que dé soporte a la mayor cantidad de usuarios al mismo tiempo con la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Pero eso sí ya depende, ya sería un caso muy especial, pero sobre todo dependiendo del tamaño del equipo. De acuerdo, perfecto. Vemos que hay más dudas específicas sobre el uso de la plataforma. Sin embargo, queremos contestar cada una de estas de manera individual. Queremos, después de esta reunión, generar unas sesiones con ustedes para conocer cuáles son los comentarios que tienen, cómo podemos nosotros ayudarlos a aportar valor a su organización, a su área, con Tableau y el Forecast. Entonces, quiero guardar estas dudas para poder discutirlas de manera individual en una sesión con ustedes. Y bueno, no sé, Stevie, si tengas algún comentario más. No, ningún comentario. Les digo, les recomiendo esta página. Si quieren meterse un poquito más acerca de modelos eh, matemáticos, les recomiendo esta parte, esta página, para que conozcan un poquito más de los forecasts, de qué es lo que pueden hacer con R, llamándolos desde Tableau. Eh, y sobre todo también no les digo que no utilicen la proyección que les da Tableau, simplemente irse con cuidado, sobre todo mientras más calidad de datos tenga, más preciso va a ser el modelo que les da Tableau, pero sí identificar qué caso es en el que lo pueden utilizar y sobre todo complementar con los otros elementos de analítica, ¿no? Como les comentaba en, en este dashboard, utilizamos aquí lo que son las diferencias, utilizamos tendencia, utilizamos el acumulado, es tal vez solita la proyección o un solo elemento eh, encapsulado no me puede ayudar mucho, pero si utilizamos esta parte de complementarlo con algunas otras visualizaciones puede dar mucho más sentido y se pueda complementar, ¿no? Simplemente les digo que utilicen las diferentes opciones que puedan tener y nada, estamos para ayudarles en cualquier duda que tengan. Perfecto. Hay dos comentarios más. Dice, para el análisis de datos respecto a cifras en el área educativa, ¿cómo se podría aplicar Tableau? Hubo un ejercicio, no recuerdo si continúe, en Colombia precisamente utilizaban una correlación de elementos de estadística, querían ver, uno, la parte de determinar el índice de deserción en una universidad. Esta universidad era privada, pero sobre todo porque como otorgaban créditos al estilo de Estados Unidos, que los estudiantes pedían un crédito y pues al final de su carrera pues tenían que pagar ese crédito, ¿no? Entonces veían que había mucha deserción por ahí, pero pues, de primera mano, con los datos crudos, como lo tenían, determinaban que era por la dificultad de las materias, pero ya después de que hicieron un análisis, cambiaron ciertos programas de estudio que veían, vieron que al contrario, se exponenció lo que es el índice de deserción. Entonces ahí ya trabajamos, bueno, Tableau trabajó con un poco de análisis en R, metimos algunos otros datos más cualitativos, por ejemplo, metíamos un poco de datos de información de estudio socioeconómico, ver en qué clase de ingresos de familias entraban los diferentes alumnos. Metíamos también, por ejemplo, las evaluaciones que se hacían de determinados profesores, ¿sí? Se empezaban a sacar datos cualitativos de ahí, empezábamos también a analizar con datos del gobierno de Colombia, de algunas otras instituciones, tanto públicas o privadas, comparaciones por carrera, se bajó incluso a nivel a comparaciones por carrera. A partir de ahí empezaban a dar ciertos elementos, se bajaron incluso a la parte de, no nada más de carreras, sino de academias, de ramas de las materias, si eran sociales, si eran técnicas, este,
ciencias exactas, biológicas, toda esa parte. Entonces, a partir de ahí fue como hicimos bueno, se hizo ese análisis para poder determinar cuál era exactamente la estrategia para evitar los índices de deserción. Y al final, bueno, dentro de todo ese análisis se descubrió que muchas veces lo que estaba afectando eran los tiempos de traslado de los propios alumnos dentro de la propia Colombia, ¿no? En este caso fue Bogotá. Eso fue lo que determinaba mucho los índices de deserción, más que cambiar un plan de estudios u ofrecer mejores planes de becas, todo eso, todo cayó a la movilidad, algo un poco ajeno a la universidad, pero que también tenía la propia universidad que ofrecer algunas soluciones para poder evitar estos índices, ¿no? Entonces, ya dependiendo mucho del caso, es como lo podemos establecer. Ahora sí que es interactuar, hacer esa correlación de los diferentes factores, no nada más quedarnos con los datos crudos que tenemos ahí, sino que también a veces complementarlo con algunos otros datos que pudieran estar públicos o apoyarnos de algunas instituciones públicas. En este caso fue del gobierno de Colombia, de la alcaldía de Bogotá, para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Responder esta serie de preguntas, ¿no? Que muchas veces decían, pues, si los alumnos no terminan la escuela, pues lo más lógico es que es por los maestros o por lo difícil de la carrera, cosa que no fue así. Al final fue un factor de traslados, los tiempos de traslados y la geografía propia de la capital de Bogotá, que era lo que ocasionaba este tipo de elementos, ¿no? Pero con un análisis, primero sacar los datos palpables, en este caso de hacer un análisis de todo lo histórico que se tenía, para pues después ya hacer un análisis y una conclusión de todos esos datos que nos daban los modelos, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bien, pues si no hay más dudas, ahorita es por todo la sesión. Bueno, ¿me escuchan? Sí, le Perdón, escuchamos. se me fue el audio. Bien, queremos agradecer mucho el tiempo que dedicaron a esta sesión, el haberse conectado, su participación. Es por todo el día de hoy. La siguiente semana vamos a tener un evento más que va enfocado a la industria automotriz, cómo podemos aplicar Tableau en la industria automotriz, y de manera semanal vamos a estar teniendo este tipo de sesiones para que puedan conectarse, puedan aprender un poco más de Tableau. En el transcurso del día de hoy, de la tarde, los voy a contactar. La intención es conocer cuáles son sus comentarios y ayudarlos a que puedan explotar Tableau dentro de su organización. Y si no lo tienen, si todavía no tienen Tableau dentro de su organización, buscar la manera de llevar una prueba guiada y que comiencen a probar los beneficios que podemos tener de Tableau para nuestra organización. En la pantalla voy a dejar mis datos por si alguno de ustedes me quiere contactar de manera individual, o podemos establecer una comunicación más directa. Y bueno, les agradecemos mucho su atención. También, Stevie, muchas gracias por tu apoyo.